Durante siglos la historia fue escrita con tinta masculina, pero hubo mujeres que rompieron el silencio, desafiaron imperios y cambiaron el rumbo del mundo. Mujeres que no pidieron permiso, lo tomaron. Hoy vamos a hablar de las mujeres que marcaron nuestra historia. Mi nombre es Alondra Jiménez y bienvenidos a este nuevo canal. Catalina nació en 1729 en Prusia, actualmente Alemania. Su nombre real fue Sofía Federica Augusta. No tenía nada que ver con Rusia hasta que la eligieron para casarse con el heredero al trono ruso, Pedro III de Rusia. Tenía 14 años cuando llegó a Rusia y aquí viene lo interesante. Aprendió ruso, estudió la cultura y se convirtió a la religión ortodoxa. Y lo hizo mejor que su esposo. Pedro III no era nada querido, era inmaduro, impulsivo y admirador obsesivo con Prusia, lo cual enfurecía a los rusos. Catalina, en cambio, observaba, escuchaba y construía alianzas silenciosamente. Mientras él hacía enemigos, ella hacía contactos en el ejército, y es aquí cuando llegó el momento. En 1762, a solo 6 meses de convertirse en zar, Pedro perdió el apoyo de todo su ejército. Catalina actuó rápido. Con la ayuda de oficiales y guardias imperiales organizó un golpe de estado. Pedro fue arrestado y poco después, por causas sospechosas, murió. Y así, Sofía, la princesa extranjera, se convirtió en emperatriz de Rusia. Sin haber nacido en Rusia, sin ser heredera legítima, puro cálculo político. Catalina gobernó más de 30 años. Durante su mandato extendió enormemente el territorio ruso. Modernizó la administración, apoyó el arte, la ciencia y la educación. Se carteaba con pensadores como Voltaire y David Diderot. Ella soñaba con una Rusia ilustrada, moderna y poderosa. Pero ojo, aunque tenía ideas ilustradas, no abolió la incertidumbre. Era reformista, pero también pragmática. Sabía que si soltaba demasiado poder podía costarle el trono. Sí, tuvo varios amantes, pero aquí va algo muy importante. A hombres poderosos con múltiples amantes se les llama conquistadores. A ella la historia la redujo a puros chismes. Gran parte de los rumores fueron exageraciones de parte de los enemigos políticos, porque cuando una mujer gobierna con firmeza, el ataque más fácil es su reputación, porque tomó un imperio inestable y lo convirtió en potencia europea. Cuando murió en 1796, Rusia ya tenía una fuerza que nadie podía ignorar. Isabel nació en 1533. Era hija del famoso y complicado Henry VIII y Anne Boleyn. Su padre quería un hijo varón desesperadamente. Cuando nació Isabel, no fue exactamente la celebración que esperaban, y la tragedia vino rápido. Cuando Isabel tenía 2 años, su madre fue ejecutada por órdenes del mismo rey. Isabel fue declarada hija ilegítima. Imagínate crecer con eso. Aunque su infancia fue inestable, su educación fue increíble. Hablaba varios idiomas, leía filosofías, sabía de política, tocaba música. No solo era una princesa decorativa, era estratégica, observadora y paciente, y esa paciencia le salvó la vida. Durante el reinado de su media hermana, María I de Inglaterra, fue encarcelada bajo sospecha de conspiración. Pasó tiempo en la Torre de Londres. No sabía si la ejecutarían, pero sobrevivió. Y en 1558, cuando María murió sin hijos, Isabel subió al trono. Tenía 25 años. Isabel decidió algo radical para la época. No se casó. Muchos reyes intentaron convencerla, ya que el matrimonio era una herramienta política clave. Pero ella decía que estaba casada con Inglaterra. Eso le dio independencia y también le dio el apodo de la Reina Virgen. Uno de los
los momentos más épicos de su reinado. En 1588, el poderoso rey Felipe II de España envió su armada invencible para poder invadir Inglaterra. La flota de España era enorme. Inglaterra parecía en desventaja, pero entre estrategias naval y tormentas inesperadas, Inglaterra ganó. Ese momento convirtió a Isabel en símbolo de fuerza nacional. Su reinado se conoce como la Edad Isabelina. Fue un periodo de expansión marítima, comercio global, crecimiento cultural y fue la época de William Shakespeare. Inglaterra comenzó a considerarse potencia. Sabía usar su imagen como herramienta política. Coqueteaba estratégicamente con pretendientes para ganarse una alianza sin casarse. Gobernó 44 años. Nunca permitió que la vieran débil, aunque el parlamento dudaba del potencial de gobernar de una mujer. Isabel I no heredó un reinado estable. Construyó con inteligencia, teatro político y una enorme capacidad de resistir presión. Juana nació en 1412 en un pueblito de Francia. No era noble, no sabía leer y no tenía entrenamiento militar. Pero Francia estaba en caos. Estaba pasando por la guerra de los 100 años. Una guerra larguísima entre Francia e Inglaterra. Los ingleses controlaban gran parte del territorio francés y el heredero al trono francés, Carlos VII de Francia, ni siquiera era coronado oficialmente aún. Francia estaba perdiendo y ahí es cuando entra Juana. Juana decía que escuchaba voces de santos que le decían que salvara a Francia y llevara al heredero a su coronación. Ahora imagina esto, una chica campesina diciendo que Dios la envió para dirigir ejércitos. La mayoría la hubiera ignorado, pero su convicción era tan fuerte que logró que la llevaran ante el futuro rey. Cuando la pusieron al frente de las tropas francesas, algo cambió. Juana no era estratega profesional, pero tenía fe y una presencia que levantaba la moral. Donde ella iba, los soldados levantaban la esperanza. Donde ella iba, los soldados recuperaban la esperanza. En 1429 lideró el levantamiento del sitio de Orleans y ganaron. Ese momento cambió el rumbo de la guerra. Gracias a eso, Carlos pudo ser coronado en la Catedral de Reims. Juana cumplió lo que había prometido y tan solo tenía 17 años. Después de sus victorias fue capturada por aliados de Inglaterra. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? El rey al que ayudó no hizo mucho para salvarla. Fue entregada a un tribunal controlado por ingleses. La acusaron de herejía, de vestirse como hombre porque usaba armadura y de desafiar el orden establecido. Pero en el fondo era política, era un símbolo demasiado poderoso. En 1431, con apenas 19 años, fue condenada y ejecutada. Murió en sus convicciones. Años después, el juicio fue declarado injusto. Siglos más tarde fue declarada santa por la Iglesia Católica. No sabía leer, pero respondía a interrogatorios con una inteligencia impresionante. Su forma de vestir la armadura también era una medida de protección en la prisión. Su impacto fue más psicológico que militar. Regresó la esperanza a un país derrotado. Se convirtió en símbolo nacional francés incluso después de siglos. Lo más fuerte de esta historia es esto. No era reina, no era noble, no tenía poder, pero su convicción fue tan intensa que cambió la historia. Y esas fueron unas de nuestras mujeres que marcaron nuestra historia. Si quieres ver más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar si sabías algo de estas mujeres o ya conocías su historia. Te leo los comentarios. ¡Nos vemos!